Muy buenas noches, Georgina. Muy Me da buenas. mucho gusto saludarlos aquí en Dominio Informativo. Y bueno, hoy nos falló Raúl otra vez. No, no es cierto. No, pues es que Raúl ha tenido otra ocupación también de la propia empresa y no pudo venir, pero espero que ya la próxima semana ya estemos completos después de tantos días que hemos tenido en otras actividades. Me da mucho gusto saludarlos y decirles que en nuestro país la situación no se compone. Por desgracia, aumentan los robos, aumentan los saqueos, sobre todo en las casas habitadas, aumenta el número de robos y asaltos en la vía pública y la delincuencia, por consecuencia, hace de las suyas en el 25% de toda la población. Les repetimos el dato que no es nuestro, que es de las propias autoridades. El 25% de la población comete los robos que estamos padeciendo todos en la República. Félix, este es un tema muy importante que se discutió en las campañas, en las precampañas políticas que terminaron esta semana. Como tú sabes, pues Xóchitl Gálvez hizo su cierre de campaña en Guanajuato, Claudia Sheinbaum hizo su cierre de campaña en el Monumento a la Revolución y Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, terminó su campaña en Monterrey y todos hablan de la falta de, bueno, no todos, Claudia Sheinbaum claro que no, pero los dos candidatos opositores hablan de la falta de seguridad que hay en nuestro país. De la falta de seguridad, de la pobreza, del desempleo y de tantas otras fallas que infortunadamente está padeciendo México. Se nos juntaron los problemas. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente que no tiene qué comer, hay mucha gente que no tiene dónde vivir porque ha perdido sus habitaciones que se han caído, no puede arreglarlas, etc. Es una desdicha muy generalizada, que la verdad lo digo, yo que llevo ya 65 años de reportero de asuntos pues, de seguridad y habitacionales, etc., no me imaginé que yo llegaría a ver esto en mi país. En 25 años, cómo nos hemos desplomado, cómo nos hemos caído en casi todos los aspectos, pero empezando por la falta de alimentación y el desempleo en muchas regiones del país. El 25% de la población que se dedica a trabajar a costa de la demás gente es mucho. Es realmente una desgracia que el 25% de nuestros habitantes carezcan de trabajo, carezcan de alimentos, carezcan de casa, carezcan de tantas otras cosas por la situación en que ha caído México. Bueno, el 25% de la población serían alrededor de 30 millones de personas. Es muy alto. 30 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que tienen una pobreza ya total y que en esta desesperación por falta de alimento, de trabajo, de medicina, etcétera, pues a lo mejor se ven obligadas a pues cometer robos o dedicarse a actos delincuenciales para sobrevivir. Tú ya llevas algunos años en este desempeño informativo. Yo ya voy en el año 66. No me vayan a decir que ya soy un veterano, pues, bueno. Pero ya estoy trabajando
en el año 66 de la información. Y me ha tocado trabajar en la prensa escrita fundamentalmente, en varios periódicos. Me tocó ser director de Ovaciones y bueno, he tenido mucha actividad en casi toda, en la prensa escrita fundamentalmente. Y bueno, con esto les quiero decir, en vez de estar presumiendo que me ha tocado ver, bueno, ¿qué no me ha tocado ver? Porque fueron 18 años que trabajé de corridito en las informaciones policíacas, en las informaciones delincuenciales. Y ahí es un desfile donde vemos cómo marcha nuestra sociedad, cómo se desempeñan o cuánto sufren los pobres, los que no tienen trabajo, los que no tienen a dónde ir ni siquiera a comer o que andan pidiendo limosna en la vía pública. O sea, me ha tocado, infortunadamente, vivir y sufrir también esta serie de situaciones que padece tanta gente de México, Georgina. Así es, y desafortunadamente vemos cada vez más gente que está en la calle pidiendo limosna o que sabemos que la están pasando mal, ¿no? Creo que a lo largo de los diferentes sexenios, de los diferentes gobiernos, ha sido pues un pendiente, una deuda que tienen los estados que han querido, los gobiernos que han querido representarnos y que tienen una deuda con la sociedad, pues no han podido mejorar los niveles de pobreza o incluso los han empeorado. Un elevado número de hombres y mujeres de nuestra población, culpa de toda esta cadena de desgracias a las autoridades. Y yo creo que sí tienen alguna culpa, pero yo creo que no la tienen toda. Yo pienso que somos nosotros, los habitantes en general, los que debemos de hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo mayúsculo. Primero, para buscar trabajo si no se tiene, para buscar la alimentación que no se tiene y que hay que hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograrlo. Ya no podemos depender de nadie. Ya se acabó el papá gobierno. El papá gobierno ya no nos puede dar de comer ni nos puede vestir a todos. Tenemos que trabajar, tenemos que duplicar, tenemos que elevar nuestros esfuerzos para salir adelante. Porque a mí me toca y he escuchado que mucha gente le echa la culpa al gobierno. De acuerdo, a lo mejor y seguramente están en lo cierto porque al gobierno le ha faltado organización, le ha faltado más gente que tenga que desempeñarse en estas actividades de combate a la delincuencia. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo, Georgina, para responder a esa problemática, valga la redundancia, tan terrible que estamos padeciendo? Nosotros como sociedad, dices, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Yo creo que mucha gente se dedica, la mayor parte de la gente está empleada, pero también mucha gente se dedica a emprender y a generar empleo. Y sobre todo estas personas empresarios que dan trabajo a otras personas, creo que deberían de tener pues alguna especie de facilidad en los trámites del gobierno, en impuestos, en ayudarlos a seguir emprendiendo y a poder producir más trabajo, porque el gobierno no produce trabajo. Pues no estamos aquí para dar consejos o para dar ideas de lo que debemos hacer y el comportamiento que debemos de tener todos los habitantes de México. Pero sí debemos estar conscientes, estar convencidos de que tenemos que trabajar, de ser posible, al doble de lo que estamos haciendo en estos días para poder salir adelante. Porque de otra manera
la República se nos sigue cayendo, cayendo y cayendo. Pero bueno, se nos está cayendo también el tiempo. Así es, Félix. Ya nos vamos. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Que tengan muy buena noche y que Dios les acompañe y que rueguen para que nos vaya bien a todos. Buenas noches.